¿sí? Las conferencias permiten generalmente economía de tiempo, así como de recursos. Los otros métodos pueden requerir lapsos de preparación más amplios y presupuestos más considerables. Los bajos niveles de participación, realimentación, transferencia y repetición que estas técnicas muestran pueden mejorar mucho cuando se organizan mesas redondas y sesiones de discusión al terminar la exposición, ¿sí? Otra forma de capacitar o desarrollar las capacidades de la persona durante su permanencia en la empresa es a través de conferencias, ¿sí? Conferencias en las que se haga participar a la mayoría del personal y que posteriormente a esa participación se realicen grupos de trabajo para analizar la conferencia, ¿no? Obviamente esto contribuye más a un tema de minimizar costos, minimizar tiempos, etcétera, ¿no? Y es por ello que muchos de estos elementos son utilizados por las empresas para llegar a la mayoría de su personal. Actuación o sociodrama, que ya tiene que ver con, pues de alguna forma, tomar diferentes roles para poder llegar a las personas, ¿no? La técnica de la actuación o sociodrama obliga al capacitando a desempeñar diversas identidades. Se puede pedir a un agente de servicio a clientes que haga el papel de un representante de ventas o una cita con un posible cliente y al representante de ventas que actúe como este. ¿Qué quiere decir? Que para poder ver el desarrollo de las personas o para poder capacitar en un área específica, se puede actuar, ¿sí? Y pues las personas que capacitan en este caso pues tendrán que asumir diferentes roles para poder hacer entender de mejor forma esta capacitación. El estudio de casos ya es un poco más específico. Se estudia un caso, un suceso, donde se debe hacer un análisis sobre el mismo, ¿no? Y entonces ahí se espera la participación de todas las personas que están siendo capacitadas, ¿no? Es como que un proceso de simulación, pero ya a través de un caso específico. Laboratorios, esto constituye una modalidad de la capacitación en grupo, se emplea para desarrollar las habilidades interpersonales y para desarrollar conocimientos, habilidades y conductas adecuadas para futuras responsabilidades laborales. El objetivo es mejorar las habilidades de relaciones humanas mediante la mejor comprensión de sí mismos y de las otras personas, ¿no? En este caso es como para poder capacitar en la relación entre personas, ¿no? Y trabajar en laboratorios permite justamente esa interacción entre personas, ¿no? En esta técnica se propone compartir experiencias y analizar sentimientos, conductas, percepciones, reacciones que provocan esas experiencias. Por lo general se la utiliza a un profesional de la psicología como moderador de estas sesiones. Este tipo de actividades, señores, es llevado a cabo por un psicólogo, ¿no? Pues el psicólogo es quien orienta, quien conduce, quien maneja todo este proceso. Técnicas modernas de capacitación, las posibilidades de Internet. Una de las grandes innovaciones en el campo de la capacitación y de la educación en general ha sido la comunicación electrónica y la Internet, ¿no? Y es claro ejemplo de lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Hoy en día, pues por la crisis sanitaria que estamos viviendo, es un poco o menos probable de que volvamos en el corto o mediano plazo a una aula física, ¿no? Y pues lo que se está haciendo es aprovechar eh, los recursos tecnológicos, el mismo Internet, como medio para poder realizar este tipo de clases, capacitaciones, eh, comunicaciones, ¿no? De hecho, todos hoy en día pues hacen el uso de esta aplicación Zoom para poder reunirse, para poder tomar decisiones, para poder comunicarse, para poder capacitar, etcétera, ¿no? Y es un medio por el cual pues evitamos justamente lo que se quiere evitar, que es el contacto físico entre personas. Entonces ahí tenemos las diferentes técnicas. La universidad virtual. Básicamente la universidad 1 se va a convertir en una universidad virtual producto de esta crisis, ¿no? Y eso es lo que se está pretendiendo hacer en
en todo el país y en todo el mundo, pues es una forma de no dejar los procesos de formación, de no dejarlos a los estudiantes parados en su proceso de formación, ¿no? Y también es una forma de innovar con la tecnología. Obviamente al inicio es complicado y ustedes justamente pues habrán dado cuenta de que no es lo mismo. Sin embargo, pues también se habrán dado cuenta de que se puede rescatar cosas interesantes de todo este proceso y que a medida que lo vayamos practicando, pues va a ir mejorando, ¿no? Esa es la idea, esa es la intención, no solamente de la Universidad 1, sino de todas las universidades privadas del país, que necesariamente se deben adecuar, deben asimilar este momento y seguir con sus procesos de formación, ¿sí? La capacitación en la diversidad, multihabilidades, en esto pues se tiene como fuerza laboral cada vez más diversa. Vemos que más empresas están implantando programas de capacitación para la diversidad. La capacitación para la diversidad busca crear un mayor sensibilidad transcultural con la meta de fomentar relaciones laborales más armoniosas entre los empleados de la compañía. Este tipo de capacitación se enfoca a mejorar las habilidades interpersonales, la comprensión y valoración de las diferencias culturales, las habilidades técnicas, a introducir a los empleados a la cultura corporativa, perfeccionamiento de inglés y habilidades matemáticas básicas, optimizar las habilidades bilingües de los empleados de habla inglesa. Acá, pues, señores, la capacitación en la diversidad trata de poder potenciar a las personas para que vayan desarrollando diferentes aptitudes, diferentes competencias, ¿no? Yo pregunto, hoy en día es necesario manejar no solamente uno o dos idiomas, es importante estar permanentemente capacitado, desarrollar habilidades de comunicación, desarrollar habilidades para poder interactuar con las otras personas, ¿no? Y todo esto pues conlleva una serie de procesos que necesariamente deben formarse en una empresa. Bueno, la capacitación a distancia, básicamente para poderlo ejemplificar, es justamente lo que estamos haciendo ahora, nada más con un enfoque de capacitación, ¿no? Entonces, de repente, una empresa, para hacerlo más didáctico el ejemplo, una empresa su central se encuentra en Santa Cruz. Tiene sucursales en La Paz, Tarija, Chuquisaca, Oruro, Potosí, Cochabamba, en todo el interior del país. Entonces, para hacer una capacitación y justamente, por ejemplo, minimizar los costos de traslado, de estadía del personal, porque tendríamos que traer a todas esas personas a Santa Cruz. Entonces, justamente existe este tipo de capacitación a distancia, donde se generan diferentes espacios digitales, ¿no? Hoy en día, más aún con este problema que tenemos, ¿no? A través de videoconferencias o capacitación por medio de una plataforma. Justamente la plataforma que ustedes están utilizando en esta materia es una plataforma bastante recurrente en este tipo de capacitaciones y formación de profesionales. Pasemos a la última etapa. Y acá es donde justamente la empresa debe evaluar el comportamiento de su personal, ¿no? Y el fin de evaluar no es el fin de deshacerse de ese personal o de retirarlo, no. El fin de una evaluación, objetivamente hablando, es de poder mejorar los procedimientos dentro de la empresa. Porque si hay personal que no está ejerciendo sus habilidades, sus competencias como corresponde o como se desearía, pues hay algo mal que está en la empresa. Y eso es justamente lo que se debe atacar, ¿sí? Una evaluación muchas veces en nuestro contexto se utiliza para otros fines, ¿no? Para el fin de poder votar a esa persona, retirar de la empresa, concluir la vinculación laboral y no, no está bien. Ese debería ser el último recurso después de una evaluación.
¿sí? No se debería tomar la evaluación como un mecanismo para poder deshacerse de personal, ¿no? Por el contrario, una evaluación debe ser objetiva y debe siempre, pues, velar por los derechos de las personas y por los objetivos que persigue la empresa, ¿no? Entonces, acá es importante tener ese enfoque. Bien, pasemos a ver a unas preguntitas acá para podernos despabilar un poco. Paulina, ¿qué opinas sobre los diferentes enfoques de capacitación, sobre sobre los diferentes recursos que hoy en día se cuentan para poder realizar estos procesos? Paulina, ¿estás? Yo estoy contando, por eso es que pregunto, señores, y me estoy anotando quiénes están, quiénes no están. Ojo. Sí, Licen, estoy aquí. Ah, bien, Paulina. Ya. Preguntaba Bueno, qué consideras ujú. sobre los enfoques y los procesos que se pueden llevar a cabo en la actualidad. Adelante. Bueno, Licen, eso es muy importante para una empresa, así para que no pueda tener ningún fracaso y también así para que todos los empleados, los trabajadores estén bien capacitados y puedan trabajar con más facilidad y con más éxito en su trabajo, ¿no? Y no tendrían con ningún problema si estarían capacitados bien. Muy bien, gracias. Gracias, Paulina. Anil, ¿qué opinas tú? Buenas tardes, Lice. Em, hola, Lice, ¿me escucha? Escucho, Anil. Me olvidé cuál era la pregunta, pero puedo decir que una empresa utiliza la capacitación para mantener actualizado su personal, estar al día con la evolución de la industria y para mantenerlo motivado y crecer a sus colaboradores. Muy bien, gracias, Anil. Exactamente, eso es importante, ¿no? Cuanto más importancia le muestres a tu trabajador, esta persona va a estar más, bueno, va a estar más motivada a poder trabajar en tu empresa, ¿no? Y justamente eso también va como parte de eso, ¿no? Al sentirse permanentemente capacitado, formado, evaluado, o sea, es como que darle un sentido a tu trabajo, ¿no? Muchas gracias. Bien, señores, es importante estas pequeñas preguntas para continuar, ¿sí? Entonces, fíjense que el proceso de evaluación de empleados permite estimar el logro de los objetivos propuestos, controlar las actividades de las personas, verificar resultados y retroalimentar el proceso. La evaluación puede realizarse tanto al programa como a los participantes, con el fin de reconocer los logros como las deficiencias para considerarlos y o corregirlos. Evaluación de las acciones. Perdón. Evaluación de las acciones. Concluida la fase de operación y con el propósito de tener conocimiento preciso de los resultados logrados en relación a lo planeado, es necesario llevar a cabo un trabajo de evaluación para obtener información útil para analizar los cambios de conducta logrados en los capacitados, su desempeño en el área de trabajo, juzgar alternativas y tomar decisiones acerca de los diferentes elementos que intervienen en el proceso, ¿sí? Para obtener datos objetivos y completos de esta etapa, es conveniente que se realice en 3 momentos. La evaluación diagnóstica se efectúa al inicio del proceso y parte de los resultados que arroja el diagnóstico de necesidades. La evaluación intermedia se realiza durante el proceso con el objetivo de localizar deficiencias cuando aún se esté en posibilidad de subsanarlas. La evaluación sumaria se enfoca en los logros obtenidos como resultado de las actividades efectuadas a fin de establecer parámetros que coadyuven a retroalimentar y reiniciar el ciclo. Entonces, acá, señores, nos referimos
principalmente a que el proceso de evaluación debe ser permanente. Al inicio, junto al diagnóstico, sí, para saber en qué estado se encuentran las personas a ser capacitadas. Durante el proceso de capacitación y formación, también, porque yo cuando haga una evaluación durante ese proceso voy a poder verificar qué procesos son adecuados, qué procesos no son adecuados y cómo las personas que están siendo capacitadas aceptan o no aceptan ese tipo de procedimientos, ¿no? Entonces, es importante siempre realizar una evaluación para ver qué mejorar, ¿sí? Ese es el objetivo de la evaluación. ¿Qué puedo mejorar dentro de mi proceso? Y la evaluación sumaria, pues, tiene que ver con los resultados obtenidos versus los resultados deseados. Entonces, no se olviden que cuando nosotros contratamos una persona, deseamos que llegue a un nivel máximo de capacidad, a un nivel máximo de operación, a un nivel máximo de su desarrollo. Entonces, todo eso debe estar plasmado a través de indicadores, ¿no? Y los indicadores justamente nos van a poder ayudar a verificar con la evaluación de que si se cumplen o no esos parámetros, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, los vendedores pues desarrollarán aptitudes con los clientes. Entonces, si yo evalúo esa parte de la relación entre mi vendedor y el cliente, entonces pues podré estar satisfecho de que el proceso de formación, capacitación ha sido el adecuado. ¿Por qué? Porque estamos llegando al parámetro establecido, ¿no? Y el parámetro establecido es como que aquel sobre el cual voy a poder evaluar mi proceso de capacitación. ¿Se comprende, señores, esta parte? ¿Alguien tiene alguna duda, consulta? Bien, señores, entonces confío en que se esté comprendiendo porque es importante, ¿no? Entonces, cuando se sientan así como que observados, etcétera, no piensen que se les está buscando algo, sino al contrario. Es importante que la empresa en todo momento pues desarrolle ese tipo de actividades para mejorar los procedimientos. El seguimiento del proceso. Como parte del proceso evaluador de las acciones, se considera necesario llevar a cabo el seguimiento, el cual implica conocer los resultados y su repercusión en el ambiente de la organización. El seguimiento es un proceso integral, dinámico y participativo enfocado a la obtención de información para la toma de decisiones en cuanto a la planeación de las acciones y su retroalimentación, la ubicación, desempeño y desarrollo profesional del capacitando, para determinar si su formación fue la requerida y no, y por qué. Los aspectos a considerar en el seguimiento serán aquellos que tienen que ver con los recursos humanos, materiales y financieros utilizados durante la realización de las acciones, ¿no? Les comentaba que el seguimiento al proceso es importante para poder verificar si el proceso de capacitación ha tenido o no efecto en la persona, ¿no? Entonces ahí pues yo tengo que evaluar información significativa, obtenerla primero, para una nueva planeación y operación de las acciones de la capacitación. Se obtiene utilizando diferentes instrumentos tales como el cuestionario, mediante el cual el personal capacitado proporcionará datos acerca de los aspectos que intervinieron en su formación y la forma en cómo estos están siendo aplicados en la práctica. Entonces, fíjense, es más sencillo explicarlo de esta forma. Una vez de que tú te hayas capacitado, ¿sí? Se ha hecho una evaluación, respondas positivamente a esa evaluación, va a haber un proceso de seguimiento. Y en ese proceso de seguimiento justamente se va a revalidar la primera evaluación. ¿Por qué revalidar? Porque justamente ya te van a ver en cancha. Es como que ya te ven dentro del terreno. Tú ya estás realizando tus actividades dentro de la empresa, ya estás saliendo a vender, ya estás produciendo, ya estás contabilizando si estás en el área contable o ya estás manejando al personal si eres parte del equipo de recursos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, este proceso es importante porque justamente ya verifica el impacto
de la capacitación, ¿no? Entonces, si se hace un seguimiento y el seguimiento es positivo, pues se va a poder verificar que la persona está cumpliendo con todos los objetivos de la capacitación. ¿Qué resultados se obtienen del seguimiento? Analizar el desempeño profesional del personal capacitado, comparar el desempeño del personal capacitado con el no capacitado, orientar la planeación de las acciones para su mejor operación, valorar las capacidades de las entidades responsables del programa, identificar necesidades no satisfechas, condiciones actuales y deseadas, y determinar los objetivos y metas a cubrir en la empresa, ¿no? Entonces, cuando se hace un seguimiento, se debe obtener estos resultados, ¿no? Y se debe comparar esa información para poder mejorar, nuevamente rebundo en esa palabra, porque la evaluación es un proceso para mejorar los procedimientos evaluados, y pues esto justamente nos ayuda a poder determinar qué es lo que falta cubrir dentro de la empresa, qué más falta poder desarrollar en la persona que estoy capacitando. ¿Sí? Hacemos ya la parte final que tiene que ver con la importancia de la capacitación. ¿Sí? A ver, si nos ponemos a analizar, pues estos procesos sirven justamente para valorar el personal, para poder hacer un seguimiento al desempeño mismo, ¿sí? Y siempre, como les venía diciendo en las primeras clases, tienen que ver con la búsqueda de los objetivos de la empresa, ¿no? Si bien hay muchos métodos para evaluar, hay muchos métodos para capacitar, estos deben estar dentro de lo que se espera dentro de la empresa, dentro de lo que la empresa puede invertir para estos procesos, ¿no? No es posible que simplemente, digamos, hay que capacitar sin hacer un previo presupuesto, sin hacer un programa, sin tener un plan de capacitación, de formación. No. Es importante que todo esto esté bien estructurado y bien llevado a cabo para que los resultados también sean los mejores, ¿no? Entonces, señores, hay empresas que no hacen este tipo de formaciones, de capacitaciones, pero eh, se dan modos, ¿no? Se dan formas para mínimamente hacer sentir a su personal importante. Y pues este tipo de situaciones ayuda mucho a la relación dentro de la empresa, ¿no? Porque justamente pues permite que los participantes, los trabajadores, desarrollen ese tipo de aptitudes, ¿no? Entonces, fijémonos, este tipo de evaluación fortalece las funciones de la organización ya que determina de la manera más objetiva el valor del trabajador para la empresa, apreciando su actuación, capacidad de ejecución. Reconoce las diferencias entre individuos. Determina cambios de actitud y comportamiento de un mismo individuo. Complementa los sistemas de evaluación de cargos y proporciona información para mejorar el sistema de gestión de recursos humanos. Entonces, fíjense cómo cierra el ciclo, cómo nos permite ver estos elementos que si hacen una lectura, así como la que vengo haciendo, van a entender de que es importante, ¿sí? Y sirve sobre todo para mejorar, mejorar, mejorar y mejorar. Por otra parte, el rol de la evaluación del desempeño es: comunica las metas departamentales y organizacionales, refuerza las relaciones con el personal, mejora la productividad, apoya decisiones de la gestión de recursos humanos, como la promoción, rotación, etcétera, asegura criterios más objetivos de las decisiones que afectan al personal e identifica los desempeños mejorables, ¿no? Entonces, fíjense cómo todos estos elementos, a simple vista, simple lectura, son positivos para la empresa. Y eso es justamente, ¿no?, lo que te proporciona este tipo de procesos, de procedimientos, pues te ayudan a reafirmar no solamente el compromiso hacia tus trabajadores, sino la permanente búsqueda de mejorar la calidad de la empresa,
¿no? Y así pues lograr los objetivos planteados. Técnicas de medición del desempeño. Continuamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Hasta acá se comprende, señores? Sí, Lice. Bien, entonces, continuemos. En cuanto a las técnicas de desempeño, basadas en el desempeño durante el pasado, se encuentran varias técnicas. Tal es el caso de las escalas de puntuación, las listas de verificación, los métodos de selección obligatoria, los métodos de registro de acontecimientos notables, los métodos de evaluación comparativa, las escalas de calificación conductual, los métodos de verificación de campo, el establecimiento de categorías, la estimación de conocimientos y asociaciones, los métodos de puntos comparativos, distribución obligatoria, comparación contra el total. Estas son diferentes técnicas de desempeño que se utilizan para medir justamente el desempeño del personal, ¿no? Hay diferentes herramientas, señores, y las herramientas van a ser siempre diferentes y van a relacionarse siempre al tamaño de la empresa, ¿no? De repente una empresa más grande pues tendrá mucha más, utilizará más técnicas de medición. Si la empresa es pequeña, pues utilizará técnicas de medición de desempeño básicos, ¿no? Otra de las calificaciones que tienen los métodos de evaluación del desempeño son los métodos basados en el desempeño a futuro, los que se centran en el desempeño venidero mediante la evaluación del potencial del empleado o el establecimiento de objetivos del desempeño dentro de los que encontramos las autoevaluaciones, la administración por objetivos, las evaluaciones psicológicas y los métodos de los centros de evaluación. Acá es bien sencillo, señores. Cuando hablamos de desempeño a futuro, es como poner metas al empleado, ¿no? Entonces, es al momento de poner estas metas, el empleado debe estar consciente de que debe alcanzar su máxima capacidad para lograr esa meta. Entonces, por ejemplo, si al vendedor yo le digo que si llega a un límite de ventas, pues va a ser ascendido a supervisor de ventas. Entonces, es una forma de justamente ver hasta dónde puede desempeñarse este vendedor para lograr ese objetivo, ¿no? Entonces, ese tipo de metas, pues, son importantes para justamente ver el desempeño real de las personas, ¿no? Y muchas empresas justamente hacen eso con ese fin. Entonces, voy a ver qué capacidad tiene esa persona, ¿no? O qué capacidad tiene este grupo de personas. Entonces, les pone una meta a un grupo de personas, a un equipo de trabajo, y pues es ahí donde se ve y se nota, es notable, pues los permanentes cambios de las personas para lograr esos objetivos. Veíamos dentro de las técnicas, la escala de puntuación constituye posiblemente en el método más antiguo de uso más común en la evaluación del desempeño. Es donde el evaluador debe conceder una evaluación subjetiva al desenvolvimiento del empleado en una escala que vaya de bajo a alto. La evaluación se basa únicamente en la opinión de la persona que confiere la evaluación. En muchos casos, varios de los aspectos a evaluar pueden resultar no directamente relevantes para el puesto. Se conceden valores numéricos o cada punto a fin de permitir la obtención de varios cómputos, ¿no? Acá simplemente es hacer un checklist, verificar si esta persona realmente realiza o no el trabajo que se le ha encomendado, ¿sí? Y es justamente también donde se mide el desempeño, ¿no? Con el fin de poder tener un registro para hacer un seguimiento. Las listas de verificación son similares. Aquí sí es un checklist total. O sea, si en tu manual de funciones dice que debes entrar a las 8 en punto, que debes realizar un seguimiento a tu jornada anterior, entonces yo voy y verifico, ¿no? Me pongo en la puerta de entrada y verifico, a ver, ¿está entrando sí o no? Sí, está entrando en la hora correspondiente. Voy, verifico que esté realizando el seguimiento a su trabajo anterior, entonces verifico y tiqueo. Eso es una lista de verificación. En cuanto a los métodos de evaluación del desempeño, existen diferencias connotadas. Por ejemplo, los métodos centrados en el desempeño durante el pasado versan sobre algo ya ocurrido y que en consecuencia puede hasta cierto punto ser medido.
En el caso de los métodos basados en el desempeño a futuro, se concentran en el desempeño venidero mediante la evaluación del potencial del empleado o en el establecimiento de objetivos de desempeño. Es decir, que se basa en lo que ocurrirá, lo que puede ser cambiando en cualquier momento según el alcance de los objetivos, ¿no? Volvemos a lo que les venía diciendo. Cuando yo me pongo objetivos altos a futuro, pues puedo medir el desempeño real de la persona. Pero si yo me baso en hechos pasados, es como agarrarlo, voy a tomarte de ejemplo Jusber, es como agarrarlo a Jusber y decir, a ver Jusber, mira, te cuento que hace 2 años tus ventas eran de tantas cifras. Ahora han ido mejorando, por lo tanto, debe haber una permanente mejora en ese sentido, ¿no? Entonces, me estoy agarrando de datos pasados para poder evaluar a mi personal, ¿no? Y entonces eso es bastante importante dentro de lo que es las evaluaciones, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que ver con cómo juega el papel de las evaluaciones dentro del proceso del personal, ¿no? Es importante. Implicaciones en el proceso de evaluación. Tanto el diseño del sistema de evaluación como sus procedimientos suelen ser responsabilidad del departamento del personal. Si el objetivo consiste en la evaluación del desempeño durante el pasado y en la concesión de reconocimientos, es probable que se prefieran los enfoques de carácter comparativo. Se pueden utilizar otros métodos para la evaluación del desempeño pasado en caso de que la función esencial del sistema consiste en el suministro de retroalimentación. Los métodos de evaluación orientados a futuro pueden centrarse en metas específicas. La autoevaluación o los centros de evaluación pueden proponerse la identificación de aspectos específicos que se pueden mejorar o servir como instrumentos de la promoción interna. Es necesario que el enfoque adoptado sea utilizado por los gerentes de línea. Los sistemas de evaluación que implican la participación de los gerentes y supervisores tienen mayor aceptación. La participación incrementa el interés y la comprensión. Entonces, fíjense cómo estos procesos, tanto ya sea medir la evaluación con sucesos pasados o ponerse metas futuras, implica diferentes elementos, ¿no? Sin embargo, es importante nuevamente mencionar de que este tipo de evaluaciones va a depender del tamaño de la empresa y de lo que se quiera evaluar dentro del procedimiento, ¿no? Y esto pues va a permitir justamente desarrollar diferentes técnicas que inclusive permitan la participación de las gerencias, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque obviamente una persona se puede encontrar más motivada cuando sabe que su gerente lo está supervisando o cuando el gerente general sabe sobre estos procedimientos, ¿no? Entonces, esto es importante. Razones para el fracaso de la evaluación del desempeño. A ver, aquí hay algunos fracasos dentro de estos procesos. Los supervisores ven poco o ningún beneficio derivado del tiempo y energía en el proceso. Los jefes rechazan la confrontación cara a cara. Muchos de los jefes no están lo suficientemente instruidos en las técnicas de dirigir entrevistas de evaluación. El papel del juez requerido para evaluar está en conflicto con el papel de guía líder. Entonces acá, señores, pues vemos que existen limitaciones dentro de la evaluación del desempeño. ¿Por qué? Porque justamente las personas que forman parte de este proceso, si no tienen una cultura como parte de la vivencia dentro de la empresa para realizar este tipo de evaluaciones, pues lo van a ver como una pérdida de tiempo, como que no puedo porque tengo mucho trabajo o porque simplemente no me parece absurdo hacer este proceso. Entonces, no le van a dar la importancia que se requiere a este proceso. Y pues eso lamentablemente va a repercutir en que las personas no alcancen su nivel máximo, ¿no? Porque obviamente si tú le transfieres ese ánimo a la persona que estás evaluando, la persona evaluada pues va a decir, ay, entonces esto es un proceso simplemente para simular, para cumplir un requisito, no es algo real, ¿no? Entonces puede significar una falta de motivación y lamentablemente pues generar diferente tipo de relaciones entre el personal.
¿no? Otra de las causas principales es que las personas que van a capacitar o que van a formar parte de este proceso de evaluación no se encuentren capacitadas, ¿sí? O les cueste mucho relacionarse para poder realizar estos procesos de evaluación, ¿no? Bien, señores, consultas, preguntas. Ahora sí, tenemos que conversar. ¿Qué opinan sobre este proceso de capacitación, de formación y de evaluación? ¿Qué opinas, Jose? Jose, ¿estás? Jose, ¿no está? Wilmer. Bien, se va a cortar la sesión, enseguida volvemos para conversar. ¿Está bien? Por favor, atentos, Wilmar y Jose.